Buenas tardes con todos. Somos integrantes de la organización del voluntariado Progresemos Juntos. Mi nombre es Julio Hilario. Mi nombre es Susana Guaranga. Mi nombre es Alexander Bolo. Bueno, empezando con esta introducción, ¿sabías que los movimientos telúricos pueden desencadenar otros fenómenos naturales? Con frecuencia después de un sismo de gran magnitud se presenta otros eventos como tsunamis en las zonas costeras, deslizamientos en lugares con pendientes y procesos de licuación en suelos suaves. Estos eventos suelen suceder tras sismos considerados como de alto peligro. Según la tabla de Mercalli modificada, en sí que mide los efectos del sismo en una determinada zona geográfica. Este nivel se caracteriza por generar daños de gran consideración, sobre todo en las edificaciones, en los deslizamientos en el margen de los ríos y pendientes fuertes, además de hundimientos y derrumbes en terrenos débiles. Por su parte, distrito de la zona costera de Lima y Callao, como Ventanilla, La Punta, Chorrillos y Lurín, son zonas de alta vulnerabilidad en caso de tsunamis por su cercanía al mar y la gran afluencia en personas en sus playas. Los tsunamis. Un tsunami es una serie de olas marinas de gran tamaño que pueden ser generadas por un sismo de gran magnitud, un deslizamiento submarino o una erupción volcánica. ¿Cómo diferenciarlas de las olas comunes? Un sismo, un fuerte ruido o la alteración en la subida o bajada de la marea son señales que pueden en sí como que aproximarse a un tsunami. Además, las olas se propagan rápidamente y a medida que las olas se acercan a las costas, disminuyen su velocidad, pero aumentan su altura. Los tsunamis tienen la suficiente intensidad como para ocasionar graves daños a las viviendas, la infraestructura de la ciudad y a las personas en el Perú. Este fenómeno es una de las amenazas más peligrosas tras un movimiento telúrico y, según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, un posible escenario de tsunami en el Callao afectaría a la población residente de ese distrito. ¿Y cómo debemos actuar ante una alerta de tsunami? Si vives, estudias o trabajas en un lugar cerca al mar, mantente atento a las alertas de tsunamis o maremotos. Si ha sido un sismo de gran magnitud, no espere en sí las alertas o a que suene, sino evacúa inmediatamente. Recuerda que un tsunami es una serie de olas, por lo tanto no asumas que en sí la primera ola llega y no es que no haya riesgo, sino es constante. Identifica también con anticipación las rutas a las zonas altas y no te detengas a mirarlo o a grabar videos. O sea, tiene que ser inmediato. Deslizamiento de tierra. Un deslizamiento consiste en el descenso rápido de material como tierra y rocas a lo largo de una pendiente debido al sacudimiento del suelo durante un sismo. Como podemos ver en la imagen, es como que si toda la tierra que estuvo acumulado encima se estuviera deslizando, por algo se llama deslizamiento de tierra, y se lleva pues consigo a viviendas, edificaciones, hasta también si en caso ha estado poblado de tierra vegetal, o árboles y todo eso, también se lleva todo. Y lleva consigo rocas, también algunas piedras chiquitas y todo eso, y se derrumba hasta abajo. En sí, en la historia sísmica del Perú, los sismos también han producido diversos escenarios de deslizamiento, sobre todo en las zonas andinas y selva alta. En sí, para Hernando Tavera, el jefe del Instituto Geofísico del Perú, lo que sepultó Yungay en 1970 es un ejemplo de un evento natural que no fue destructivo desde el plano sísmico. En este caso, el movimiento de suelo después del terremoto produjo el desprendimiento de bloques del hielo del Nevado Huascarán, seguido de un gran aluvión que sepultó la ciudad con una masa de tierra y lodo. ¿Y cómo debemos actuar ante la amenaza de deslizamiento? Si vives en una zona de pendiente y es necesario evacuar, hazlo
evitando aglomeraciones durante la evacuación. No te detengas ni cruces cauces de quebradas, laderas de cerros o de montes. Si el deslizamiento está cerca y no hay, en sí no hay tiempo para evacuar en las zonas seguras, practica la evacuación vertical, es decir, ubícate en la parte alta de tu casa, ya sea en techos o pisos superiores. Lo que es la licuación de suelos. Es uno de los fenómenos más destructivos tras un sismo de gran magnitud y ocurre cuando en sí es debido a las fuerzas externas, como en sí un movimiento telúrico o el peso de una edificación. El suelo pasa de un estado sólido a líquido. En sí, es como que si es como si las edificaciones están implantadas en el piso y de tal manera que se van de un lado, o se pueden caer por atrás o si no por adelante. Y la tierra se comienza a hacer medio como licuoso, así como líquido, y se comienza a abrir. En sí, aquí es la clave de pensar en la resistencia y densidad de la superficie, pues por lo general se presenta en los suelos granulados, húmedos y arenas sedimentadas. La licuefacción de suelos es capaz de desplazar, hundir o incluso volcar infraestructuras, sean carreteras, casas, edificios u otros, como se pueden ver en las imágenes, ¿no? Que es el caso de en carretera. ¿Y qué podemos hacer para reducir el riesgo? En el Perú, durante la ocurrencia de sismos, han sido muchos los procesos de licuación de suelos observados en zonas cuyos suelos han estado compuestos por arenas limosas, conglomerados de grano fino y agua. Teniendo en cuenta esto, una manera de reducir el riesgo de licuación de suelos es la previa evaluación de los terrenos antes de una construcción e incrementar su resistencia usando materiales obviamente adecuados. Bueno, continuando con las consecuencias de desastres naturales, en este punto vamos a ver lo que son los terremotos, como podemos ver en las imágenes, ¿no? Un terremoto es un movimiento violento del terreno ocasionado por la liberación de energía que surge del interior de la Tierra. Esta energía puede surgir de una fuente natural como es el rompimiento de las rocas de la corteza terrestre, por una erupción volcánica o por fuentes no naturales como son las explosiones. Cuando las rocas de la corteza terrestre se rajan, se dividen o se rompen, ocurre una liberación de energía acumulada, y a esos terremotos se les conoce como de origen tectónico. Generalmente, estos rompimientos ocurren a lo largo de fracturas de la corteza terrestre o fallas geológicas, que a su vez están asociadas al movimiento de placas tectónicas. Un terremoto presenta un foco subterráneo o un punto de origen conocido como hipocentro y un punto en la superficie directamente sobre el foco llamado epicentro, en donde suele darse la mayor intensidad del movimiento, en casi todos los casos. Porque como hemos visto, luego del temblor se producen sismos de mucha menor intensidad conocidos como réplicas, que usualmente se consideran tres tipos distintos de terremotos conforme a la región de la corteza en que se ubica su hipocentro. Como primer punto tenemos lo que son las superficiales, que poseen un foco no inferior a los 70 kilómetros de profundidad, teniendo así un mayor impacto sobre la superficie. Esto los hace los más devastadores de los terremotos. Como segundo punto tenemos lo que son los terremotos intermedios, que su foco oscila entre los 70 y 300 kilómetros de profundidad. Y como último punto tenemos lo que son los profundos, que en este punto son eventos que ocurren muy en lo profundo de la Tierra, por lo general fuera de la litosfera, a más de 300 kilómetros de la superficie, llamados baticismos que suelen ser imperceptibles. En este punto los terremotos pueden tener diversas consecuencias, tales como eh, tales como la destrucción urbana. En este punto, la caída de edificaciones, el derrumbe de casas y otros accidentes urbanos suelen acompañar al movimiento vibratorio de los temblores y suelen cobrar un alto precio en vidas humanas, sobre todo si la población no está preparada y educada en materia sísmica. La segunda consecuencia sería la deslizamientos de tierra. En este punto, las elevaciones como cerros, colinas y montañas pueden ceder a la fuerza de los sismos y generarse así aludes o avalanchas capaces de sepultar poblaciones enteras. Como tercera consecuencia tenemos lo que son los incendios.
En este punto, la caída de instalaciones urbanas o industriales a menudo ocasiona desperfectos eléctricos o liberación de químicos inflamables, lo cual suele generar incendios. Y como tercer punto, como cuarto punto, tenemos lo que es la licuefacción del suelo. Aquí en este punto, las ondas sísmicas son tan fuertes que pueden forzar al material del suelo a liberar el agua contenida, perdiendo solidez y volviéndose fangoso, lo cual es letal para la estabilidad de casas y edificios. Y como último punto tenemos lo que son los tsunamis, que los grandes terremotos pueden transmitir sus vibraciones al agua de los océanos, generando así una agitación artificial de la misma y luego grandes olas conocidas como tsunamis. Siguiente. Como segundo punto tenemos lo que son las erupciones volcánicas. Aquí una erupción volcánica es un fenómeno geológico que se produce cuando la magma y los demás materiales que alberga alrededor del volcán emergen de la superficie terrestre. Un sismo puede provocar la erupción del volcán o desencadenar la actividad volcánica por diferentes motivos, como pueden ser los cambios de esfuerzos tectónicos a los que se somete una cámara magmática, también la aparición o reactivación de fracturas que faciliten el ascenso del magma, una erupción volcánica o simplemente la actividad volcánica anterior, durante o posterior a la misma puede desencadenar sismos. En el caso del momento de la erupción, si es explosiva de cierta magnitud, está claro que se puede afectar a la tectónica regional, y más si es en una zona delicadamente tectónicamente, ¿no? Donde se pueden producir terremotos con facilidad y en los momentos previos y posteriores a la erupción se pueden producir premonitorios o réplicas del sismo principal. Por lo tanto, no es casualidad que a escala global los volcanes generalmente se sitúen en zonas donde abundan los terremotos y viceversa, ¿no? Donde gran parte de todos ellos se pueden encontrar en los límites de las placas. Aunque cabe destacar que el 90% de los terremotos que se registran actualmente en la Tierra son de origen tectónico, sin la intervención de actividad volcánica, y que el 10% son a causa de la actividad volcánica, como podemos ver las imágenes en esta diapositiva, ¿no? Siguiente. La siguiente desastre natural serían las inundaciones. Como podemos ver en la imagen, las lluvias intensas durante un periodo corto de tiempo en donde se supera la capacidad del suelo de absorber y los ríos empiezan a subir. En este punto, la inundación es un fenómeno natural que se presenta cuando el agua sube mucho su nivel en los ríos, lagunas, lagos y mar. Entonces cubre o llena las zonas de tierra que normalmente son secas. Este tipo de fenómeno natural ha estado presente a lo largo de la historia, principalmente provocando por el desborde de un río a causa de lluvias, tormentas tropicales, huracanes y algunas veces por el ser humano, como la deforestación, la ubicación de viviendas en zonas bajas y cercanas a los ríos o en lugares de inundación ya conocidos. Hay dos tipos principales de inundaciones: las inundaciones lentas, que se desarrollan durante horas o días, mientras que las inundaciones repentinas ocurren de golpe, a menudo sin previo aviso, generalmente debido a las fuertes lluvias. En este punto, las inundaciones pueden ser extremadamente peligrosas y causar daños humanos, ambientales y materiales masivos a las comunidades por su relación con el sismo, ¿no? Sí, ahora le doy paso al siguiente compañero. Bueno, bien. Ahora, como hemos estado escuchando de mis demás compañeros, de, sobre justamente lo que viene siendo por los desastres naturales, algunos consejos que ya se mencionaron también es mantenerse siempre alejado de las ventanas, de vidrios, espejos, puertas, exteriores o paredes, de todo lo que pueda caerse, ¿no? O caerle como lámparas y muebles si no hay una mesa o un escritorio cerca para poder salvaguardar nuestra vida. También, en caso de hacer una inundación cerca, pues revisar que en la casa sea habitable aún, y en caso contrario deberían dirigirse a lugares predeterminados en el plan familiar de emergencia, ya que al no ser estable una casa se puede derrumbar y pues puede afectarnos o causando la muerte, ¿no? Siguiente, por favor. Y por último, en la conclusión que hemos llegado es que los eventos naturales forman parte de los problemas del medio ambiente, tanto atraen a la atención pública
que atraen a la atención pública, alteran los ecosistemas e intensifican su degradación, que pueden ser reflejados en el daño causado al ser humano o el ser humano a su medio ambiente y pueden afectar a grandes grupos humanos. Lo que básicamente es que nos se pueden afectar tanto económica o materialmente o en este caso pues la vida, ¿no? Así que siempre como siempre uno siempre dice, tiene que escuchar a las autoridades, siempre estar preparado ante cualquier emergencia, siempre y cuando vivamos cerca de un caudal, de un río, o si vivamos cerca pues de un peñasco, ¿verdad? Siempre hay que estar atentos a cualquier peligro. Gracias. Muchas gracias por vuestra atención. Arigato.